ejemplos en este momento sobre lo real, cómo ejemplificar lo real. Y se me ocurren tres, a ver qué les parece. Entendiendo lo real como la irrupción de un hecho que produce un verdadero agujero en el campo del sentido, en el campo del saber y de la representación. Los ejemplos son los siguientes. Algunas guerras, sobre todo la Primera Guerra Mundial, que se desencadenó de una manera absolutamente insólita e insensata e incomprensible en un momento, en una época en la que todo era tranquilidad y fe en la razón y el progreso. Primera Guerra Mundial es uno de los ejemplos. La pandemia del coronavirus es otro. Y ahora este es el fundamental. El tercer ejemplo que he elegido es la relación sexual. El sexo es también un real que hace un agujero en el campo de la representación y del saber. Y me dirán, pero no pega mucho, ¿no? Que el sexo aparezca en esta serie donde está la guerra mundial, la pandemia. Y yo les diré que no solo pega en la serie, sino que las otras dos, guerra mundial y pandemia, son un real que pasa, que empieza y termina. Nosotros ahora estamos en el inicio, pero tenemos que esperar que esto acabe y que sea lo antes posible. Mientras que el agujero que deja la relación sexual en el ser humano, que va a ser el motivo de toda esta conferencia, es estructural, es decir, no conoce épocas, no conoce modas, no conoce ni frío, ni calor, ni noche, ni día, etcétera, etcétera. Ha sucedido siempre y seguirá sucediendo para siempre. Y ahora trataré de argumentar por qué. Bueno, entonces, vamos a reflexionar sobre las relaciones de pareja en los tiempos de la hiperconexión. Un segundito. Y eso, hablar de las relaciones de pareja incluye temas de tanta importancia como son el amor y también el goce sexual, que analizaré desde la perspectiva de los cambios tecnológicos que protagonizan nuestras vidas. Pero bueno, antes de entrar directamente en el asunto de las novedades relativas al momento actual, a lo que nos está tocando vivir, ya no hablo del coronavirus, sino del tema sexual, amor y sexo en la época de la hiperconexión, cuyo ejemplo lo estamos realizando nosotros mismos ahora, porque en cierto modo también aquí hay amor de transferencia al saber. Entonces, voy a hablarles de aquello que no es temporal, que no obedece a las modas y que es estructural, es decir, que hace a la condición del ser hablante independientemente de la cultura en la que viva o de la época en la que esté situada. Entonces, primera cuestión, somos seres hablantes y esta condición determina nuestra relación con la vida. Es decir, el hecho de hablar nos aparta de la naturaleza y nos introduce en la cultura sin que tengamos el menor margen de elección. Así que no crean que por irse al campo a vivir, a criar ovejas y plantar cosas, van a poder retornar a un estado de naturaleza del que fuimos expulsados desde el momento mismo en que comenzamos a hablar. No hay retorno posible a la naturaleza, aunque muchos quieren interpretar nuestro comportamiento desde las leyes naturales que rigen el mundo animal. Y entonces, apoyándose en el mapa del genoma, lanzan los argumentos para demostrar que entre los hombres, el mono, la rata, el cerdo, desde luego, pero incluso la mosca, apenas hay diferencias. Yo no digo ni que seamos mejores ni peores, pero desde luego hay diferencias. Esta visión que nos naturaliza y nos hace homogéneos a los animales tiene consecuencias nefastas que se traducen en muchos campos, pero especialmente en el de las terapias. Es decir, que intentar naturalizar lo sexual conduce a lo peor. ¿Por qué? Porque es imposible. Entonces, hablando de parejas, vamos a hablar de parejas. Ahí tenemos que admitir que los animales se aparean siguiendo las inequívocas directrices del conocimiento instintivo y genético, que tiene una única finalidad, que es la supervivencia de la especie en concreto, y para que esa supervivencia se sostenga y se garantice, el instinto da indicaciones de cómo se hace el ciclo entre el nacimiento, la reproducción y la muerte, pero sobre todo la reproducción.
Y en ese sentido, si nos vamos al campo de la reproducción y de las parejas animales y de los apareamientos, pues los que veáis documentales, había uno sobre modos de apareamiento que realmente hubiera avergonzado al mismísimo Marqués de Sade, pero sin embargo tienen una particularidad, y es que aunque sean extraordinariamente bizarros o extraños o desde nuestro punto de vista súper perversos, están perfectamente regulados por el instinto. Es decir, no hay equívocos, no hay malentendidos, tanto el macho como la hembra acuden a la cita de la reproducción de la especie a la hora y en el lugar adecuado. Y nadie se equivoca, y sin ningún medio digital ni de ningún otro orden. Es decir, ni siquiera sin ningún tipo de signo. Es decir, hay reproducciones en el campo del océano, ¿no? Donde en una determinada hora los machos que no conocen a las hembras sueltan el esperma hacia la superficie, las hembras sueltan los óvulos y de ahí se produce la reproducción, pero en una determinada hora de un día del año. Entonces es una cita a los que todos acuden sin problemas. Bueno, no sé sin problemas, pero sin malentendidos. Los seres humanos me reconocerán que en ese sentido no nos va así, de ninguna manera. Somos, podríamos decir, para ya ser contundentes, una especie pervertida. No lo planteo en el sentido moral del término, no. En el sentido más genérico, pervertido es aquello que sale de los rieles de lo natural. Entonces nosotros hemos salido de los rieles de lo natural que rige la vida, la reproducción y la muerte. Si hay algo, y creo que me lo reconocerán, algo complejo y fuera de norma, es la formación de una pareja humana. ¿Y por qué? Porque no disponemos de un instinto que nos indique el momento y la manera en que se tiene que producir el encuentro, el apareamiento. Necesitamos entonces apaños, es decir, maniobras complicadísimas, vericuetos, imaginarios, simbólicos, para llegar a un posible encuentro que incluso cuando se dé nunca será del todo logrado. Dicho de otro modo y dándole una vuelta más a este asunto, no tenemos una relación directa con la vida, sino que siempre está mediada por el uso de la palabra, y a partir de ahí lo que intentamos es comunicarnos entre unos y otros. Ahora, el gran drama ¿cuál es? Es que no somos dueños del lenguaje, es decir, los que hablamos no somos dueños del lenguaje, y por eso, aunque a veces creemos que ser agentes de lo que decimos y esperamos que nuestras palabras obedezcan a nuestras intenciones, nos encontramos siempre con tropiezos inevitables. Entonces, el psicoanálisis no hace sino registrar y conceptualizar un hecho evidente, y es que el lenguaje apenas nos sirve para la comunicación, y que en general lo que se pone en circulación es más bien algo del orden del malentendido, y es a eso, ese malentendido, a lo que denominamos el inconsciente. Por lo menos una manera de explicar lo que es el inconsciente. Es decir, la ley del lenguaje es la del malentendido. Por eso, una manera de definir al ser humano es, así lo hizo Lacan, como somos todos traumatizados por el malentendido. En tanto, el lenguaje, que nos determina a todos, no nos sirve como instrumento para la comunicación. Ni siquiera la comunicación interna con uno mismo. El psicoanálisis es probablemente el único discurso que basa su práctica en la acción del malentendido, porque es la vía regia hacia el inconsciente. Por ejemplo, ¿sabemos hasta qué punto esto es inquietante para las personas, aceptar que están determinados por el inconsciente? Y eso lo vemos muchísimo en los análisis cuando los pacientes nos plantean, bueno, no sé si me explico bien, ¿no? Lo hablan y después introducen esta especie de estribillo, no sé si me entienden, no sé si me explico. Pero eso, que parece una manera de hablar, lo que está traduciendo es la angustia que provoca el malentendido o digamos, la sensación de que uno no sabe si comunica lo que siente al otro. Es decir, la angustia que produce el inconsciente. Y voy a poner un ejemplo de un paciente varón que vino a verme siendo un hombre que no tenía el menor síntoma, como planteaba antes,
en el sentido de aquello que no anda bien. Todo le iba súper bien, era un hombre que no se angustiaba, que no se deprimía y solo tenía un síntoma, que era su mujer, cosa que, bueno, le pasa a algunos hombres. Entonces, él no entendía por qué no se puede, además era un hombre científico, era un paciente que trabajaba en el campo de la ciencia dura, y entonces él planteaba que cómo era posible que cuando él hablaba con su mujer y quería decir A, ella no entendiera exactamente A, sino que siempre le diera otra interpretación, le diera otra vuelta y finalmente le hiciera decir lo que no quería decir. Entonces, ahí vemos ya una diferencia entre algunos hombres y algunas mujeres. No se puede tampoco caricaturizar, pero sí que es verdad que la posición de él era más bien masculina, es decir, bueno, yo quiero que las cosas que digo estén, cada palabra corresponda a un sentido y no a 50, y ella siempre quería hurgar a ver qué había detrás de eso y dónde estaba el agujero. En ese sentido, tened en cuenta que estamos todavía en la parte de los hechos estructurales y por lo tanto atemporales. Y ahí decimos que es en el ámbito humano del lenguaje no hay entendimiento entre los sexos. Ahora, eso ha sido siempre así. No es que no hay ahora, ¿verdad? No ha habido nunca, desde que somos otra especie que ya no forma parte de las especies animales, sino de lo que llamamos los seres hablantes. ¿Qué es lo nuevo? Lo que sí es un poco novedoso, o es bastante novedoso, la respuesta actual a este hecho de estructura. La respuesta que da la pseudociencia, sobre todo, que intenta reducir la subjetividad a cero y explicar las dificultades entre los sexos mediante la utilización de resonancias magnéticas. Y esto es así, voy a poner un ejemplo. Según, aquí cito, según Mitchell Hunter, profesor de la Universidad de Sheffield, el tono de voz femenino posee sonidos más complejos y por eso invade el área auditiva, un momentito, del cerebro masculino, mientras que la voz del hombre solo ocupa el área subtalámica. De aquí que en muchas ocasiones las mujeres se quejen de que los hombres no las escuchan. Pero señoras, no es que no quieran escucharnos, es que necesitan desconectarse por razones absolutamente fisiológicas. Es decir, tienen que defender su área subtalámica de ese sonido que tiene la laringe femenina. Yo prefiero no hacer comentarios al respecto. Entonces vayamos a este asunto de cómo entiende el psicoanálisis el malentendido del sexo. El malentendido no se produce solamente en el campo de las palabras, como planteaba en el ejemplo de mi paciente, ¿verdad? Que no se entendía al hablar con su mujer, sino también y sobre todo en el componente libidinal de las relaciones, es decir, en lo que incumbe al deseo y al goce sexual, que ahí desde luego implican ya el encuentro entre los cuerpos. La sexualidad es el espacio de mayor malentendido de todos, porque el goce que aparece ahí en juego, siempre va a surgir como un goce desviado o inadecuado, ya sea por más o por menos, por insuficiente, por excesivo, pónganle el nombre que quieran, siempre va a ser un goce que no conviene. Y aquí las malas noticias que da el psicoanálisis hay que darlas ya sin ambajes, sin disimulos, como hizo en su momento Jacques Lacan, cuando afirmó de manera taxativa no hay relación sexual. Que también se puede traducir il n'y a pas rapport sexuel, no hay norma, no hay armonía, no hay proporción sexual. Pero, dicho en otros términos, no hay entendimiento sexual. Lo que hay es malentendido en el encuentro entre los sexos y hasta en la procreación. Evidentemente no hay relación sexual no quiere decir que no haya actos sexuales, claro que los hay, y algunos bastante satisfactorios, pero es imposible que dos seres hablantes se complementen el uno al otro por más que se abracen con todas sus fuerzas. Entonces no hay, y eso resulta verdaderamente insoportable, esta dificultad intrínseca a la relación sexual. O imposibilidad, más que dificultad, el término dificultad es muy débil, imposibilidad de la relación sexual.
Entonces el ser humano tiene que darse estrategias. Las estrategias con las que respondemos a la ausencia de relación sexual. Son tan necesarias que podríamos llegar a decir, es tan insoportable esta verdad primera que plantea el psicoanálisis, que podríamos llegar a decir que lo que denominamos civilización es en esencia el intento de hacer existir la relación sexual. Es decir, de dar una respuesta al impasse sexual, de encontrar una norma que lo regule y que le otorgue algún tipo de sentido. Y por eso lo que caracteriza a una civilización y lo que la diferencia de las que le precedieron o etcétera, o de otras que sean contemporáneas, es precisamente la manera en que se gestionan tanto los ideales como la pulsión sexual. La vida sexual de cada quien está atornillada, ese es el término que utiliza Freud, no, Lacan, lo utiliza Lacan, a las formas prescritas de la moral sexual de la época. Es decir, que cada civilización segrega un imperativo moral sobre lo sexual. Dicho de otro modo, prescribe cómo ciertos modos de relación son los buenos y proscribe otros que son los malos. Y ahí tienen ustedes un texto precioso que se titula La moral sexual, la moralidad sexual, la nerviosidad sexual y la, en fin, un momento, la moral cultural y la sexualidad moderna, 1908, Sigmund Freud. En él se examina la modalidad sexual de su época, de la época victoriana, y Freud lo que está es observando y captando los síntomas que llegaban a su consulta y que él entendía que se desprendía, que además todos tenían una causalidad, una etiología sexual y que se desprendía precisamente de la moral que imperaba en ese momento en cuanto a lo sexual. Y que de ahí se deducían las enfermedades psíquicas y el aumento de... Él que pensaba que el aumento de enfermedades psíquicas, de histeria fundamentalmente, se debía a las restricciones sexuales que imponía la moral. El estándar cultural planteaba una única salida a la sexualidad, el matrimonio monogámico, y exigía la misma conducta sexual para todos, independientemente de los gustos de cada uno. Entonces, la idea era la siguiente: antes del matrimonio solo era recomendable, incluso permitido, la abstinencia. Si te quedabas soltero, pues abstinencia de por vida. Si te quedabas viuda, recomendaba que te volvieras a casar, porque si no la histeria crecía exponencialmente. Así arreglaban un poco las cosas. Tenía sus inconvenientes, sin duda. También tenía sus ventajas, porque no hay nada que estimule más el deseo que la prohibición. Y en ese sentido, Freud supo extraer que las prohibiciones lo que respondían eran las transgresiones, conductas transgresivas, pero claro, con una diferencia, con un agravio comparativo. Los hombres, en el fondo, disfrutaban de una doble moral que les permitía manejar el asunto con la mujer en casa y las amantes o, en fin, fuera. Pero las mujeres, aunque en los hechos podían realizar lo mismo, se les había introducido la moral monogámica de tal forma que se decía Freud que las mujeres entraban en tal conflicto que acababan enfermándose seriamente de trastornos histéricos. Bueno, me interesaba acentuar que el matrimonio monogámico es una estrategia más de las que se ha ido dando la humanidad a lo largo de los tiempos. Es decir, una tentativa de hacer existir la relación sexual normal o natural, pretendidamente natural, como promoviendo un modelo de pareja aparentemente logrado y al mismo tiempo haciendo creer que si ese modelo produce malestar, no es porque la relación sexual sea imposible, sino porque está prohibida, reprimida por la sociedad. Es decir, que tenía esa doble ventaja. Por un lado daba las normas y por otro lado justificaba que las cosas no fueran bien precisamente por las prohibiciones. Ahora, fíjense qué diferencia con la época actual, porque la civilización en la que vivimos demuestra que ya no hay prohibiciones, que más bien hay un empuje a que cada uno goce como quiera, como le dé la gana, uno por uno, cada uno a su gusto, que no disimule, etcétera, que haga lo que le parezca, el derecho a gozar como se quiera. Y sin embargo, podemos decir que el malestar sexual se ha reducido, que la nerviosidad del sujeto hipermoderno
no existe, que ha desaparecido. Yo, mi hipótesis es que no. No digo que sean más o menos, pero que desde luego no ha desaparecido con la ausencia de prohibiciones. Eso se ve clarísimamente, no solo en las consultas, en la calle, en las relaciones con los demás, con uno mismo. ¿Cómo interpretar la época? Voy ahora a pasar a este punto. ¿Cómo interpretar la época desde el psicoanálisis, sin duda? Si nos remitimos a la cultura occidental, porque también hay que ver cómo interpretar la época en Occidente, en lo que llamamos donde habita el hombre hipermoderno. Podemos pensar las metamorfosis que se han ido produciendo en el funcionamiento social y después analizar las consecuencias de las mismas. Se dice, y por eso aparece en el título, que estamos en la época de la hiperconexión, porque efectivamente los medios digitales abren un panorama que hasta hace muy poco también era inconcebible. La información corre por las redes de manera tan sumamente rápida que es prácticamente simultánea al acontecimiento que la produce. Y a la vez es tan masiva que así como la información nace, muere para ser sustituida por una luz incesante de nuevas noticias. No es este el momento, este es un momento extraordinario donde lo único que se repite es todo el tiempo la misma noticia, pero en general es una noticia y luego otra, a un ritmo vertiginoso y, como digo, simultáneo a los acontecimientos. Más que nunca, creo yo, es mi opinión, estamos embarcados en una nave sin capitán. Y por eso navegamos por las redes moviéndonos de un lado para el otro en una deriva que puede tornarse infinita. Entramos a internet, entonces una página nos lleva a otra, y cuando queremos mirar el reloj llevamos 3 horas conectados. Algo ha cambiado en este sentido que tiene, creo, están planteando el estatuto de un nuevo paradigma. Y en cierto modo se puede llegar a decir que aparecerá una nueva civilización que funcione de una manera diferente a la que le precede. La estructura de los lazos sociales ya no responde a la lógica tradicional que regulaba el funcionamiento de una sociedad al modo, como decía antes, de la esfera, ¿no? De un conjunto cerrado en torno a una figura central que es el amo, que la ordena, que es el modelo patriarcal. Ahora, en lugar del conjunto cerrado, lo que tenemos es un funcionamiento en redes que se entrecruzan. Un conjunto abierto, abierto incluso podríamos decir al infinito, de extensión rizomática donde es verdad que se producen entrecruzamientos, se producen conexiones, pero ¿quién comanda eso? No, no se sabe. Notemos además que el significante red tiene un doble sentido, porque puede designar efectivamente un instrumento útil, pero también una trampa. Es decir, que de manera que cuando uno cree ser el pescador que utiliza la red, acaba convirtiéndose en el pez que ha quedado atrapado en ella. Los debates actuales sobre el uso de las redes sociales oscilan en una franja que va desde su defensa a ultranza hasta su demonización. Es decir, que están los apocalípticos que auguran un mundo de seres hiperconectados pero solitarios. Incluso vaticinan una extensión generalizada del autismo, así como la licuefacción de los lazos amorosos y sociales, el triunfo de los rasgos perversos, la desaparición de la privacidad, la adicción a las pantallas, la emergencia de un neonarcisismo que promueve un individualismo absolutamente radical. Y bueno, efectivamente podríamos hablar de muchísimos fenómenos que se están ya estudiando en este sentido. Yo simplemente he hecho una serie bastante corta en el fondo de los mismos. Entonces están los apocalípticos y que dicen que va a pasar todo esto, pero también están aquellos que defienden esta amplificación del mundo porque efectivamente hay que reconocer que nos trae innumerables ventajas. Un hecho es este mismo, que es al que estamos ahora, si es que les parece bien lo que estoy diciendo. ¿Qué lectura pueden aportar los psicoanalistas sobre este nuevo orden? Jacques Lacan nos dejó un reto a los psicoanalistas porque nos planteó sin el menor ambaje que teníamos un deber ético que nos obligaba a comprometernos con el horizonte de nuestra época. Que solo así, tratando de observar y entender el horizonte en el que habitamos, podemos enfrentar la práctica
clínica con cada caso en concreto y sobre todo con la emergencia de nuevos síntomas que cobran nuevas formas. Lacan en su momento habló de este horizonte como una línea más o menos lejana, pero ese horizonte del que hablaba Lacan es el día de hoy, es el presente que nosotros tenemos en este momento. Y ahí cabe preguntarse hasta qué punto los psicoanalistas estamos a la altura de cumplir con este deber que nos plantea Lacan sin incurrir en el pecado más común del ser humano, que son los prejuicios. Es muy difícil curarse de la tendencia más pertinaz del ser hablante, que consiste en dejarse fascinar por los espejismos imaginarios, por los tópicos, por los sentidos establecidos, por los lugares comunes, etc. Entonces uno se deja llevar muy fácilmente sin darse cuenta por el río del sentido común. Y hay que estar muy analizados para tomar la distancia necesaria que permite leer las nuevas formas de malestar en la civilización, habiéndonos desembarazado previamente de nuestros fantasmas particulares. Es decir, bueno, si conseguimos, así como en la consulta tenemos que dejar fuera nuestra subjetividad, fuera de la sesión, digamos, con el paciente para poder escucharle de la mejor manera, del mismo modo tenemos que analizar los síntomas sociales. La crítica de los psicoanalistas sobre las consecuencias del uso de las tecnologías está bastante extendida. Algunos hacen pronósticos muy oscuros que vaticinan el surgimiento de una nueva humanidad entregada al puro goce sin la contaminación del amor y del deseo. Yo creo, como decía Heidegger en su famosa conferencia titulada La Serenidad, que habría que guiarnos, orientarnos por lo que él plantea, que es el buen uso de los objetos, ¿no?, técnicos. Él se plantea los objetos técnicos, entonces hacer un buen uso y poder rehusarnos a que esto nos doblegue. Y entonces a esta posición de sí pero no le llamaba eso, sí y no, en la serenidad de las cosas. ¿Qué caracteriza la época actual? Voy a plantear que estamos en el imperio del superyo. Es decir, que si en la época de Freud lo que se promovía era el matrimonio como la manera de hacer existir la buena y adecuada, natural y normal relación sexual, perdón, alguien ha... Perdón, me salgo, espérate, me salgo. Soy yo. Ahora, bien. Entonces, bueno, entonces si se planteaba el matrimonio monogámico como la manera de hacer las cosas en el campo sexual y de la pareja, ahora en la civilización del siglo XXI pareciera que todo el mundo está advertido que la relación sexual es imposible. Es decir, estamos en la época en la que los ideales vacilan, los velos caen, el binarismo masculino-femenino ha dado paso a la multiplicación de géneros y el dicho de Lacan, no hay norma sexual, ya les resulta evidente a todos. Si antes había una idealización de la pareja heterosexual, casada, con niños, etc., y de la vida conyugal, ahora lo que reina es el escepticismo. ¿Y entonces qué nos encontramos? No siempre, claro, pero hay una propensión a decir o a plantear, que luego otra cosa es la vivencia, que el acto sexual es algo aparentemente ligero, fluido y sobre todo sin consecuencias. Es decir, uno entra en una aplicación donde dice que quiere tener un encuentro sexual con alguien, lo elige del modo que le parezca más adecuado, como elegimos la ropa a través de internet, y después se tiene el encuentro, adiós, mucho gusto, encantado de conocerle, y ya está, sin consecuencias. Nada más falso. Los psicoanalistas verificamos en nuestras consultas que la sexualidad no es menos traumática que antes y que las consecuencias sintomáticas, la angustia y sobre todo el sentimiento de soledad se desprenden irremediablemente de esta pretendida liberación de lo sexual.
Al mismo tiempo es verdad que sigue habiendo matrimonios, pero ya se constituyen como con una cláusula de advertencia, ¿no? Como una fecha de caducidad, separación de bienes, etc. Es decir, esto ya lo planteó Bauman, los lazos de unión pierden su solidez, se empiezan a tornar líquidos y fluidos, el amor para siempre y en exclusividad ya no es la norma, se ha puesto muy, muy de moda el poliamor, que rompe completamente con el marco dual de la pareja, y bueno, ahí la gente va intentando amoldarse a estas nuevas modas. Sin embargo, en esta civilización tan abierta, parece emerger una nueva modalidad de pareja sólida e inseparable, la formada por el sujeto y su objeto técnico. ¿Qué es lo que emerge en el lugar del ideal que antaño organizaba los lazos amorosos? Emerge el imperativo, que yo creo que se impone cada vez con mayor fuerza, de goza más y más y más, y que celebra las bodas del sujeto con esos objetos de consumo que nos aportan, desde luego, un plus de goce. Sin embargo, nos encontramos con efectos paradójicos que caracterizan el funcionamiento del superyo. Por eso yo creo que estamos en la época más superyoica que se ha conocido. El superyo, lo digo muy brevemente, es la instancia psíquica que nos ordena una cosa y la contraria al mismo tiempo. Nos da una orden imposible de cumplir, por lo tanto. Pongo un ejemplo. El superyo actual. Debes trabajar sin límites, ser un gran empresario, el mejor de tu promoción, pero también debes de disfrutar sin cesar. Entonces, las nuevas formas de los síntomas de las personas que acuden a las consultas de los psicoanalistas o a las de salud mental muestran que habitamos en esto que llamo el imperio del superyo, que esta sociedad hipermoderna, que es muy, muy hedonista y de consumo, es bastante nerviosa también, como diría Freud, que la nerviosidad se incrementa cada vez más, que muchísima gente toma antidepresivos, que dicen que el índice de suicidios va en aumento, que lo que es notable es que los niños están muy medicados desde pequeños por este asunto de la hiperactividad. Y todos estos fenómenos se producen porque esta sociedad es más insoportable que las anteriores, ni mucho menos, quitando este asunto de la epidemia, pero realmente vivimos en un mundo bastante amable, habitable, fácil, que parece todo facilitado. Entonces, el problema ahora es que se nos impone la obligación de disfrutar. Es notable porque ahora que estamos encerrados en casa, el superyo ha descendido un poco, porque como no podemos, es decir, pasamos los días y decimos, a ver, salgo, voy a una exposición, voy a... Bueno, sí, es verdad que hay gente que por internet está haciendo todo esto, pero bueno, es verdad que hay algo de una situación de excepción que hace que el superyo nos hable un poco más bajito, que la voz del superyo sea más baja. Entonces, el problema es cuando el superyo ordena gozar, goza, disfruta, tienes la absoluta obligación de ser feliz todo el tiempo. Es un rollo, o sea, es realmente complicado y difícil de cumplir. Entonces, cuando la felicidad pasa de ser un anhelo, un deseo, que eso está muy bien, y se transforma en un derecho, e inmediatamente, en un derecho recogido, por ejemplo, en las constituciones de algunos países como Estados Unidos, inmediatamente se transforma también en un deber. Y una vez que se ha hecho un deber, entonces todo se pervierte y da lugar... un momento. Y da lugar a la búsqueda insensata de un placer infinito. Un placer ilimitado que confina con la muerte. De allí la necesidad que muchas personas tienen de experimentar emociones intensas que les hagan sentir a tope y les hagan creer que pueden lograr recuperar la pérdida de goce, esa pérdida de goce inevitable a la que la civilización, el hecho de que pertenezcamos a una cultura y tengamos que renunciar a las dos grandes pulsiones, que es la pulsión agresiva y la pulsión sexual, entonces pareciera que ahora eso lo tenemos más a la mano y que estamos obligados a experimentar emociones súper intensas. Bueno, la idea es que esta tendencia, esto que nos empuja a gozar cada vez más, tiene efectos bastante contraproducentes.
Vayamos ahora a los encuentros y desencuentros online. Llevo no sé cuántos minutos de conferencia. En todo caso, Miguel Ángel, si sigues por ahí, eres el coordinador. Cuando te parezca que se hace demasiado larga, me vas indicando cuánto me queda para finalizar. Rosa, ¿Sí, Carolina? son 7:30, ¿vale? ¿Cuándo os parece que finalice? ¿En 15 minutos? Sí, más o menos. Sí. Intentaremos ver, vamos a probar si podemos hacer las preguntas con la voz de los participantes, así ir pensando en Vale. las preguntas y lo intentaremos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vale, gracias. Bueno, encuentros y desencuentros online. En la actualidad, los intercambios eróticos por internet ya no son raros ni como al principio, ¿no? Ni cosa de gente extraña que se mete ahí. No, ahora es lo más habitual, bastante más habitual que salir de copas para ver si encuentras a alguien. La facilidad con la que uno puede conectarse con otros ha cambiado absolutamente el panorama de antaño. El mundo virtual no tiene fronteras, no conoce distancia geográfica y entonces, como estamos de lleno en la época de la hiperconexión, se producen encuentros de lo más variados. Ya no es en el interior de tu barrio, de la facultad o de los lugares más comunes, sino en Estados Unidos y Europa, en Australia, en Madrid, o sea, etcétera, ¿no? Y además sabéis que existen aplicaciones para todos los gustos, desde la que puedes buscar una pareja estable para formalizar, hasta una familia incluso, hasta los que, como decía antes, solo quieren sexo, y si solo quieren sexo o también pareja estable, pues hay un menú muy, muy variado de modalidades. Entonces, los psicoanalistas compartimos con algunos pensadores actuales la pregunta sobre qué suponen estos cambios civilizatorios introducidos por la hiperconexión digital en la lógica de la vida erótica. Nos interrogamos acerca de eso. He elegido a dos pensadores porque no quiero invadiros con el psicoanálisis. Uno es en los años 70, es decir, hace mucho tiempo, en 1970, la década del 70 del siglo XX, Pier Paolo Pasolini fue el primero en acuñar la expresión mutación antropológica para referirse a los efectos sobre la subjetividad de la penetración de la cultura del consumo al mismo tiempo que el imperio de los medios de comunicación en los 70, o sea, si hubiera visto lo que tenemos ahora. Entonces, según Pasolini, él plantea esta expresión, mutación antropológica, y dice que las mentalidades han quedado secuestradas por los espejismos del capitalismo avanzado y que esto produce una transformación moral basada, y le cito, en la más enfática exigencia de tolerancia. Falsa tolerancia que más bien anestesia o que obtura las emociones, dice él. Pasolini pone el acento en la pérdida de la espontaneidad sensible de los cuerpos. Cuerpos que al pasar por los imperativos del consumismo hedonista se convierten en meras cosas. También se cuestiona la verdadera naturaleza de la liberación de las costumbres. Tened en cuenta que en los 70 acababa de producirse el Mayo francés, cuyo lema fundamental, la bandera fundamental era, y otras, pero una de las fundamentales, y por lo que empezó, además empezó en las universidades francesas porque prohibieron a los chicos entrar a las universidades, a las habitaciones de las chicas. Entonces, lo que plantea Pasolini es que la liberación sexual de las costumbres en realidad es una falsedad y que eso conduciría después a otra cosa de lo que ellos mismos esperaban como un ideal. Y Pasolini no llegó a conocer la configuración digital del mundo actual, pero anticipó claramente, como veis, algunos de sus efectos. 50 años después, otro italiano, por los italianos, Franco Bifo Berardi, escribe hace poquito, el año pasado, La fenomenología del fin, y vuelve a utilizar la expresión de Pasolini, mutación antropológica, aplicada a las consecuencias del mundo digital, que es capaz de cambiar los parámetros de nuestra percepción estética y, por tanto, erótica, para
Berardi, estética y erótica van unidas. La comunicación ambigua y vibrante que caracteriza el cortejo amoroso, en el que prima el equívoco de las palabras, acuérdense cuando hablaba del malentendido, ha sido desplazada, dice Berardi, por un tipo de comunicación maquinal que intenta reducir el sentido a un formato en el cual cada palabra se pretende de un sentido o significado unívoco. Las consecuencias de este desplazamiento es el empobrecimiento de la relación entre los cuerpos que alcanza su máximo exponente, nos dice Berardi, en el campo de la pornografía. El porno es la sexualidad sin ambigüedad, porque siempre se sabe lo que va a pasar. Aunque a mí me contaron un chiste que si luego puedo lo reproduzco, tiene mucha gracia. Acordamos con Berardi sobre este punto, ya que todo intento por clausurar la ambigüedad o el malentendido, es decir, el inconsciente, produce efectos deleterios sobre el deseo. ¿Acaso es más fácil encontrar pareja por estos medios o por el contrario? El fantasma de la soledad cobra mayor consistencia que nunca. Yo creo que esta es la pregunta central de la conferencia y si luego en el coloquio podéis dar cada uno su hipótesis, cada uno no porque somos muchos, ¿no? Pero alguno quiere arriesgar una hipótesis sobre esto facilita el encuentro de una pareja o de que se produzca un encuentro o al contrario, la soledad cada vez es mayor. Los psicoanalistas, como sabéis, no hacemos sociología, sino que nos dejamos enseñar por la clínica del caso por caso y ahí verificamos cuál es la función específica que cumplen los dispositivos en la vida amorosa de cada uno. Entonces, vemos que para algunos la hiperconexión puede facilitar el encuentro, mientras que para otros se transforma en una nueva clase de compulsión o de adicción. Notemos que además que el prefijo hiper tiene que ver con la adicción, o sea, con ese plus de goce, con ese exceso, ¿no? Que en la época victoriana era la prohibición, ahora es el intento de todo, ¿no? De que puedas tener todo. ¿Y qué quiere decir esto? Ya no se nos aconseja que establezcamos una relación de pareja estable y valga la redundancia, y formamos una familia, sino que lo que se plantea es más bien engañar a la pulsión. No es tanto del orden del ideal como del orden de la pulsión. Es decir, engañar a la pulsión ofreciéndole todo tipo de objetos de satisfacción. Lo que nos lleva a creer que no hay límites para el goce. Enorme error, porque el goce siempre es limitado y la pretensión de extralimitarlo solo conduce o al embrutecimiento o en el peor de los casos a la muerte. Las drogas son el ejemplo príncipe. El empuje maníaco a la hiperconexión se apasiona por la repetición. Es adictivo y hasta se han creado ya hospitales para desengancharse, desintoxicarse de la adicción a la conexión. Como cualquier droga, rechaza la castración. Dicho de otro modo, rechazar la castración, entiendan ustedes aquí, la castración no en el sentido imaginario, ¿no? Sino en el sentido ético, ¿no? Lo que tiene el sentido ético es que no todo es posible, que existe lo imposible y que todo, es decir, el estatuto ético de todo acontecimiento es no negar la dimensión traumática. Trataré de explicar esta cuestión. El sujeto hipermoderno muestra una necesidad continua de experimentar sensaciones, como dije antes, pero además ligeras, sensaciones sin consecuencias, sensaciones a su alcance programadas y de las que son dueños. Imagina una vida en la que todo puede elegirse a la carta, la aplicación que más combina nuestras intenciones, así como el partener cuyas fotos y cuyo currículum hojeamos como el que vea una revista. Y el nuevo orden social nos ofrece todo tipo de facilidades. Solo es necesario clic, conectarse a la red. De este modo podemos dejar fuera la ecuación, o creemos dejar fuera la ecuación en la cual la contingencia irrumpe de manera imprevisible. Pensamos que todo puede obedecer al cálculo previo. Es decir, cuando la contingencia irrumpe no es que la hayamos elegido, es algo que no hemos elegido, pero son las contingencias las que verdaderamente nos hacen sentir, nos hacen pensar, nos hacen amar, nos hacen desear. Es decir, lo otro no son más que meros costumbres y rituales.
Eh, para Lacan, el hombre moderno ha perdido el sentido de la tragedia, lo que no significa que haya dejado de sufrir o que no se produzcan hechos trágicos, los vemos continuamente, sino que perder el sentido de la tragedia es que no le interesa captar que el sentido de la vida tiene algo fallado, opaco, insensato. Eso es la castración, simplemente asumir eso. Las consecuencias de esta ignorancia se verifican en la exacerbación del narcisismo que niega lo que el síntoma revela. El síntoma revela que hay algo incalculable, que el destino está hecho de contingencias y entonces se trata de negar esto y mejor dejarse llevar por la necedad narcisista de pensar que elegimos a conciencia. Ni aunque elijamos la pareja con el currículum, las fotos, etc., no es la conciencia la que nos está llevando a elegir eso. Hay un factor inconsciente que no sabemos que está en juego, pero pensamos que sí. Y sin embargo, y también pensamos que, de hecho, la felicidad está garantizada por los derechos constitucionales. Sin embargo, la depresión se extiende, se cronifica, la insatisfacción y el mal humor se generalizan. Y no es de extrañar, porque si retrocedemos ante lo trágico, tampoco podemos ser verdaderamente joviales. Si esto lo aplicamos a la vida amorosa, vemos como algunos, y ya terminó, como algunos juegan la partida pasando de un objeto a otro sin apenas intervalo. Por ejemplo, para un hombre una mujer puede sustituir a otra y esta otra y así sucesivamente, de manera que la satisfacción casi diríamos que se produce en el movimiento de sustitución más que impidiendo que el enamoramiento comparezca. El enamoramiento como esa contingencia, el amor es una contingencia que hace que una persona se convierta en única e insustituible para otra. A este modo de satisfacción que niega la pérdida juegan tanto hombres como mujeres, unos y otras. Pero yo creo que hay un factor diferencial en el asunto y con esto acabo. La vida erótica masculina es más proclive a separar amor y goce, y esto ya lo verificó Sigmund Freud en su famoso texto Una doble elección objeto masculina. Ellos pueden amar a una mujer a la que no desean y gozar sexualmente de otra, a la que no aman. Gozar de la que no aman y amar a la que no desean. Por otra parte, en lo referente al goce sexual propiamente dicho, en el varón hay un componente fetichista fundamental para que el deseo se ponga en marcha. Y también en el varón hay una cierta propensión a arreglárselas a solas, en el goce masturbatorio, que puede obtener con su propio órgano y sin necesidad de enfrentarse a la estresante demanda de satisfacer a una mujer. El problema es que la erótica femenina requiere de otros componentes distintos. No se dice si son mejores o peores, son distintos. Algunas están dispuestas, sin embargo, a adaptarse a los fantasmas perversos de los varones, perversos entre comillas, a veces perversos de verdad, sin comillas, y esas se arriesgan la vida. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Porque ellas tengan esa misma propensión perversa, erótica, esa misma condición sexual? No, no, porque esperan encontrar algo más, algo que tiene cierto parentesco con las formas amorosas. Ellas desean las palabras tanto para sentirse amadas como para poder desear y para ser deseantes. Por eso su necesidad de mensajes online a veces es mayor. Ellos pueden cumplir por un tiempo con estos requisitos, ahora en un momento dado se cansan y pasan a otra cosa o dejan de responder y cortan. Y no hay nada más fácil que conectar por los está bien el lapsus, que cortar mediante los medios digitales. Entonces ahí el drama está servido, porque si hay algo, si cortas con una mujer de una manera sencilla, aunque esa mujer no tenga gran interés por el hombre en concreto, al sentirse dejada, eso produce un drama subjetivo muy importante en algunas mujeres. Acabo ya. Para finalizar, simplemente para ponerle un poco el abrochamiento al asunto, porque hablo desde el psicoanálisis, quiero acentuar que la sexualidad siempre es sintomática, que de eso no se libra nadie en ninguna época, que el ser humano, por tanto, ni pudo, ni puede, ni podrá soportar la vida sin recurrir a algún tipo de artificio que le haga más
habitable el mundo, más factible su existencia. Lo malo es que los artificios que se buscan lo entontecen también bastante. Y que sabiendo esto, el psicoanálisis verifica la presentación de nuevos síntomas producidos por el discurso social. Y no hacemos ningún juicio sobre los mismos, porque lo que para un sujeto es fatal, a otro le sirve para hacer de su mundo algo más posible, ¿no? Por tanto, respecto a las redes sociales y a la hiperconexión, la cuestión que nos interesa es comprobar qué función cumplen en la economía psíquica de cada sujeto. Y hasta aquí he llegado. Bien. Gracias, Rosa. ¿Me oís bien? Yo sí. ¿Sí? ¿Los demás también? Vale. Sí. Pues a ver si puedo, si podéis, a ver, intentemos hacer, hay un botón de aplauso, si lo encontráis. A ver, abajo a la derecha podemos aplaudir a Rosa. Si queréis, podemos hacer preguntas, ¿vale? También hay un botón para levantar la mano, que yo ahora no lo encuentro, no sé si vosotros sí. Pero sí, podemos levantar la mano así con la imagen y no en hay el chat, problema, ¿no? ¿vale? Y también hay un chat. Y también tenemos el chat para hacer las preguntas por chat, ¿vale? Sí, yo no me acuerdo dónde está el botón de levantar la mano, de verdad. Entonces, a ver, si alguno me levantáis así y... ¿Dónde están los participantes? Vale, pues vale. Adolfo, que te veo que has levantado la mano. A ver, Adolfo Santamaría, te doy la palabra a ti. Activa tu micrófono, tu micro, y los demás lo dejamos en silencio y pregunta a Adolfo, ¿vale? Buenas tardes, ¿me oís? Sí. Sí, vale. Bueno, nada, no sé qué decir casi. Estoy un poquito impresionado aquí en el salón de mi casa a la vez que hablo con vosotros. No te veo. ¿Por qué no sale el que habla en primer plano? No sé. No, Que bueno, acabo de llegar a esto esta tarde, o sea que no tengo ni idea. Vale. Bueno, en cualquier caso, Rosa, pues muchas gracias, ¿no? Siempre muy interesante. Sobre todo me ha gustado mucho esta última parte, ¿no? La última parte donde, bueno, al final, ¿no? Todo se juega en el uno por uno. Me ha gustado esto que dices, ¿no? Que ya te lo he oído alguna vez, ¿no? Que no somos sociólogos, ¿no? Ni interpretamos el mundo, ¿no? Sino que la clínica es la que un poco nos alumbra, ¿no? Nos da... Entonces, esto va a ser siempre así, siempre será uno por uno, ¿no? Lo digo para que me tranquilices un poco. Gracias. Bueno, te tranquilizo a medias, sí, claro. Es cuando digo uno por uno, no quiero decir sin el otro, ¿eh? Es decir, estamos... Sí, ¿No se me escucha? ¿Se me escucha? Tiene la cámara desactivada. Carolina, ¿se me escucha? Sí. Sí, Rosa, sí. Perfecto, Te vale. escuchamos. Silenciar el audio los demás, por favor. Cada vez que habléis, silenciar otra vez. Aquí hay una cuestión muy delicada, ¿no? Entre un filo, digamos, en el que por una parte el psicoanálisis claramente tiene que trabajar con el uno por uno de cada caso, pero al mismo tiempo ese uno que está en nuestras consultas no es sin el otro. Es decir, que en determinado momento Lacan plantea que el síntoma del caso es el síntoma social también. O sea, y el propio Freud lo plantea, sin duda. Entonces, una cosa no es sin la otra. Lo que pasa es que no podemos juzgar. Lo que no podemos es juzgar. Porque lo que para algunos, y eso lo sabes tú muy bien, en tanto que eres psicoanalista, para algún paciente
es súper dañino. Es decir, yo tengo mujeres que el tema de los encuentros por redes sociales les ha hecho un daño, pero bastante grande, y por lo tanto más vale en estos casos ver que se aparten de ello, mientras que para otras o para otros resulta que eso les permite alojar un síntoma con el cual pueden anudarse de mejor manera y entonces cumple una función esencial. Es como todo, es decir, fumar marihuana podemos decir que no es bueno en general. Bueno, relativo, ¿no? O las drogas son buenas, pero para algunos sujetos fundamentalmente psicóticos, el uso de algunas drogas es lo que les permite precisamente, digamos, anudarse o casi, digamos, automedicarse, tranquilizarse, etc. Así que no podemos juzgar de antemano ningún uso con ningún orden de prejuicio, sino viendo qué función cumplen en la subjetividad de cada uno. Pero al mismo tiempo no podemos aislar esa subjetividad del espíritu de la época. Y esa es la cuestión. Muchas gracias. Vale, ¿me oís? ¿Sí? Vale. Está Ana María, que también había levantado la mano. Ana María, estás en pantalla principal, ¿vale? Para que todos podamos oírte. Te doy audio, a ver. Reinicia tú el audio, a ver, que no puedo yo. Silenciar. Vale. Bien. Antes de nada, Rosa, hola, ¿cómo estás? Encantada. ¿Cómo estáis todos? Bien, supongo, ¿no? Todos muy bien, sí, aquí todos, me imagino que estamos bien todos de salud, ¿verdad? Eso. Echándote mucho de menos en Madrid, en la Tétrada. Vale, gracias. Y bueno, antes de todo yo quería hacer una pequeña pregunta, porque no lo pillé bien sobre estos dos autores que habías mencionado, los italianos. Uno hablaste de Piero Paolo Pasolini, que eso sí que tengo el nombre del libro, Mutaciones antropológicas. Y el segundo, por favor, me gustaría que lo repitieras porque no lo escuché bien. Franco Frido Belardi, ¿es así? Franco Berardi, Sí. y su seudónimo es Bifo, B-I-F-O. Bifo. ¿Y el libro que habías mencionado como que... El libro que había mencionado es, a ver, espera un segundito que te lo digo ahora mismo. ¿Cómo se llamaba el libro de Berardi? Porque habías hecho una alusión al libro. Sí, él habla de eso. ¿Puede ser fenomenología del fin? Del fin, exacto. ¿Cómo es? Fenomenología del fin. Del fin, vale, gracias. Y luego yo quería hacer, bueno, me ha parecido fantástica la conferencia y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y luego lo que quería hacer es un pequeño aporte, digamos, personal, familiar mío, que lo veo yo en mis propios hijos, que ellos son, digamos, el exponente máximo, ¿no?, de toda esta época, ¿no? Yo noto, por ejemplo, en mi hija mayor, que es una chica de 23 años, que tiene estos mismos problemas que tú estás diciendo. La falta de ella intenta, digamos, tener relaciones, mantener o querer tener parejas, pero los chicos todos salen huyendo. No quieren tener ningún tipo de compromiso. En el momento que sabes, que no quieren complicaciones de ningún tipo, es tener relaciones momentáneas, pero veo que no quieren tener ninguna experiencia de pareja un poquito más larga de la hora y a la hora mismo. Simplemente es que quiero nada más que reiterar que todo lo que estás diciendo, que bueno, vosotros lo veis en la clínica, obviamente, ¿no? Pero que en la juventud de hoy en día es que es así como están viviendo. Vale, Rosa. Sí.
Hay otra palabra pedida de Betina. Si quieres, recogemos la pregunta y luego, ¿vale? ¿Te parece? Sí, mejor sí, así vamos, porque Claro. seguramente las cosas se puedan juntar unas con otras. Claro. 2 o 3, o hasta 3 preguntas, ¿no? Sí, Si sí. alguno no sabe levantar la mano, puede hacerla por chat y la recogemos, ¿vale? A ver, Betina, te voy a dar audio y ahora te voy a buscar, ¿vale? Puedes empezar a preguntar. Hola. Hola, Betina. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por este encuentro virtual. La verdad que está bueno poder romper un poco la rutina, que no verlo después, digamos, que esta modalidad sí, la verdad que está buena. Dos cosas, en realidad no es una pregunta, pero es algo que se me vino a la cabeza en función de lo que vos planteabas y la hiperconexión, o sí, esta modalidad nueva de vínculo propicia o no las relaciones entre los sexos, ¿no? Por un lado, recoger esto de que vos decís y que resaltás, que me parece súper importante, el de que no podemos juzgar esta cuestión, ¿no? Estar en contra de la conectividad como se da ahora, porque lo que vemos en la clínica, más que nada con los niños o los niños adolescentes, digamos, es una modalidad que no conocen otra, entonces tenemos que estar advertidos de eso y poder estar a la altura de lo que esto plantea para cada uno, ¿no? Porque encontrarte con niños que te digan, si me sacan el móvil me suicido, o si no me conecto de esta manera, no sé cómo conectarse, no sé cómo conectarme, es una manera de pedir que tenemos que pensar la construcción de estos nuevos semblantes, ¿no? Para poder hacer frente al otro sexo, digamos, ¿no? Como en cada época ha tenido sus semblantes, bueno, esta es la que nos toca, y entonces quería de alguna manera resaltar esto que dijiste, que me parece que es importante. Y por otro lado, una reflexión en relación a esta pregunta que vos hiciste. Pensaba en una conferencia que justamente escuché hoy, por eso la tengo fresca, que es la de Vicente Palomera, que está circulando ahora un poco en las redes, que la dio en Donosti no sé en qué año, donde él, capaz que hace poco, no sé por qué pensé que hace mucho, donde él plantea, y que me parece que ahí está lo hiper, que puede tener que ver con esta diferencia que él hace entre la soledad y el aislamiento, ¿no? Porque él plantea que la soledad es poder estar solo pero en compañía del otro, separado del otro, ¿no? Como a la manera del niño, ¿no? Que puede estar con la madre jugando solo, esa soledad, diferente al aislamiento, que me parece que tiene que ver con esta cuestión de lo hiperconectado, donde se excluye al otro. Digamos, y en ese punto podemos decir, bueno, entonces la hiperconexión puede plantear un muro con el otro, digamos, un muro, una manera de no encontrarte con el otro de ninguna manera, cuando la cuestión de la soledad la plantea en relación a las fronteras posibles. Si hay una frontera con el otro, hay una relación, digamos, hay una modalidad de relación. Entonces, nada, quería hacer ese comentario solamente como para colaborar en la discusión. Y gracias. Bueno, me parece magnífico y me parece muy bien que no sean preguntas porque hay muchos psicoanalistas aquí, están los psicoanalistas de Valencia que mantienen la enseñanza desde hace muchísimos años en el Instituto del Campo Freudiano ahí en Valencia, y entonces hagamos todos, dejadme descansar a mí, os escucho también las propuestas que digáis, como ha hecho Betina, ¿no? Así que Rosa. me agradezco, Betina. Sí. Rosa. ¿Sí? Vale, mira, recojo mientras tanto otra pregunta, ¿vale? Una que dice, de Laura de Blas, ¿qué posibilidad hay de un cambio en la manera de relacionarse entre el hombre y la mujer en función del cambio que puede producirse en el proceso terapéutico, sin eludir esta cuestión de la hiperconexión? Y luego también tú me dices, Oscar Ventura, que quiere intervenir. Oscar, si quieres, date voz y silencio yo el mío, ¿vale?
¿Y cómo era la pregunta? ¿Qué se puede esperar de un análisis, diría? ¿Qué posibilidad hay de un cambio en la manera de relacionarse entre un hombre y una mujer en función del cambio que puede producirse en el proceso terapéutico, sin eludir la cuestión de la hiperconexión? Madre mía. ¿Ya? A ver. Oscar, ¿quieres hablar tú? No, espero que Rosa termine. No, Oscar, responde a esta pregunta, por ejemplo. Es que acabo de escucharla, estaba viniendo de un lado al otro, y no terminé de... Si me la repiten, ¿puedo responder? ¿Qué posibilidades hay de un cambio entre la relación entre un hombre y una mujer a través de un análisis sin eludir ese asunto de la hiperconexión? Tú que eres AEN, puedes... ¿Verdad? Sí. ¿Qué se puede esperar de un análisis en ese sentido? Y de un análisis de un sujeto... Creo que la cuestión del... No sé, me sale a bote pronto, a ver. Pienso que la cuestión del encuentro con el partener, vamos a decirlo así, lo que un análisis de alguna manera puede responder a eso, si es llevado hasta un límite posible, creo que en el corazón de la cuestión está el reconocimiento radical de la alteridad del otro. Es decir, la posibilidad de suspender, digamos, los elementos imaginarios que implican la hiperconexión o la proliferación de imágenes o los modos virtuales de conexión a nivel de lo sexual, son justamente pantallas que están de alguna manera obturando el grado de alteridad que el otro representa para uno, digamos. Creo que en la medida en que se puede subjetivar de alguna manera la diferencia absoluta, que es otra forma de decir que hay la imposibilidad de la relación sexual, es posible un encuentro de otra dimensión. Tal vez todo lo que Lacan escribe a partir de la conceptualización del otro amor puede inscribirse en esa dirección. Un análisis, si es una experiencia de la diferencia, justamente es una diferencia en donde pone a cada uno y a cada cual hasta qué punto es soportable y hasta qué punto uno puede establecer un lazo de la buena manera a partir de reconocer lo insoportable que puede resultar el goce del otro, ¿no? Que el goce del otro, de alguna manera, en primera instancia, la primera sustancia que se segrega es el goce de uno mismo, digamos, el rechazo que uno tiene al goce de uno mismo. Un análisis puede llevar al punto de reconocer lo que en uno mismo, en la autosegregación que uno mismo tiene respecto a su goce. Ese punto, digamos, bordear ese litoral, tal vez, puede permitir efectivamente reconocer al otro en un grado de alteridad en donde el amor puede convertirse en una cosa mucho más interesante. Pero bueno, esto no era efectivamente lo que quería decir. No sé si respondo a la pregunta, pero... Sí, perfecto. Sí. Lo que quería rescatar era el fragmento de la conferencia sobre Gedankenheit, sobre el concepto de serenidad. Es una conferencia del final de Heidegger, es una conferencia de un tiempo también, y obviamente es una conferencia también que orientó a Lacan y nos orienta mucho a nosotros en relación a esta posibilidad que Heidegger ofrece de pensar la técnica como tal, porque él habla de la técnica en Gedankenheit, sobre el binomio conexión-desconexión, digamos. Es decir, cómo hacerse cómplice de la parte amable de la ciencia, ¿no? Cómo servirnos de eso sin quedar alienados a eso. Indudablemente es un recurso
que nos sirve epistémicamente, que nos ha servido y probablemente nos sigue sirviendo clínicamente a nivel de lo que es la distancia que uno puede producir con el objeto técnico, el distanciamiento que uno puede producir con el objeto técnico en el sentido de la alienación que produce, ¿no? Pero yo me pregunto, y les pregunto al conjunto, a ustedes, a Rosa, si esta conferencia última de Heidegger, de fin de los años 50, todavía, si sigue teniendo el peso epistémico y probablemente el peso clínico que tiene atravesado, digamos, el pensamiento heideggeriano por la enseñanza de Lacan, en la época en que efectivamente el concepto de desconexión como tal es puesto en duda. Es decir, hay una ortopedia del objeto tecnológico como tal. El objeto, hay como una especie de prolongación del cuerpo en relación a los objetos tecnológicos. Y el grado de desconexión hace borde con el grado de aislamiento y con no con la soledad, sino con el aislamiento. No sé hasta qué punto es posible introducir el concepto de desconexión a partir de este impasse entre la ausencia y la presencia del objeto técnico en ese litoral en donde se escribiría la Gelassenheit, ¿no? La serenidad. No sé, lo que demuestra un poco el lazo social contemporáneo es que prácticamente se va diluyendo el lazo si no es por conexión como tal, ¿no? Y habría que pensar, no sé, como un nuevo grado de alienación al objeto, porque lo que más complejo, digamos, parece ser de poder lograr es realmente encontrar los actos posibles para desconectarse, en el sentido heideggeriano, ¿no? Es un poco bucólica la conferencia de Heidegger, la hace en su pueblo, es un homenaje que le hacen en la biblioteca de su pueblo, campestre y demás, y hay todavía cierto grado de romanticismo de un Heidegger que efectivamente no está atravesado por la coalescencia del discurso del capitalismo y del discurso de la ciencia, ¿no? Entonces, me pregunto hasta qué punto, podemos pensar la mutación de este significante, de este binomio Gelassenheit-desconexión, serenidad-desconexión, ¿no? Que es la propuesta del fin de Heidegger, del fin de, digamos, de sus últimas elaboraciones en relación a cómo pensaba la introducción del objeto técnico en el lazo social. Bueno, era esto una reflexión y si podía... No, me parece una aportación muy, muy importante y muy interesante, porque es verdad que lo que plantea ese sí pero no que plantea Heidegger pertenece a otra época, al menos con respecto a algunos objetos que han pasado a formar parte de nuestro cuerpo. Es decir, que se han incrustado. Exactamente, es uno puede pensar, a veces entonces no se puede, ahí ya no hay esa posibilidad de desconexión, porque es justamente un objeto que ya forma parte del cuerpo, ¿no? Y que supondría verdaderamente no una desconexión, sino algo equivalente a una amputación. Ni siquiera una castración, o sea, una amputación, ¿no? De una parte del cuerpo. Y bueno, por supuesto todos estamos pensando en el móvil, pero va a haber muchos más objetos, ¿no? Así que evidentemente se queda muy, muy antigua esa conferencia, muy antigua para lo que está pasando, ¿no? En la serie Yar Sanyar, que no sé si la habéis visto, hay una joven perteneciente a una familia que está cada vez más rara, cada vez más sintomática, más extraña, y los padres están bastante inquietos, ¿no? Entonces, finalmente consiguen que ella quiera hablar, plantee una conversación y cuando ella dice, bueno, es que quería comentaros algo que me es muy difícil plantearos, y es que soy trans, y entonces los padres dicen, ¡oh!
menos mal, es eso nada más, hija, por favor, qué gusto, qué bien, te vamos a ayudar en todo, te pagamos la operación, como tú quieras, cuando quieras. No, soy transhumana. Entonces empezó a meter cosas por el organismo, apéndices y técnicos, ¿no? Que la permitían ampliar los sentidos, etc. Entonces, vamos muy por detrás del asunto. O sea, los padres ya habían llegado claramente a que fuera un enorme alivio que ella se declarase trans. Pero claro, lo que no estaban todavía preparados es a que se declarase transhumana. Y a partir de ahí la chica empieza a hacer un proceso donde introduce en el cuerpo un montón de aparatos técnicos, etc. O sea, es otra cosa. O sea, realmente Heidegger, si levantara la cabeza, no podría sostener esa... Es un ideal, pero no obedece a la clínica actual. Eso tienes toda la razón. Y en cuanto a lo que se puede esperar de un análisis, bueno, se puede esperar, depende, claro, depende del análisis. También tenemos que reconocer que hay personas que están en análisis y con el tema de conseguir pareja y les cuesta mucho, ¿no? O sea, no siempre es fácil, pero es verdad que hay algo que cambia con respecto a la manera en que podemos relacionarnos con el otro y soportar su síntoma, su goce, ese goce que el otro tiene, que aparte de que evoca nuestro propio goce rechazado, pues también es un goce autista que nos excluye. Entonces, saber que todos tenemos estos goces autistas que nos excluyen sin que eso realmente nos lleve a la pelea, a la confrontación, a la reivindicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sí que cambia bastante el tema de la vida amorosa, fundamentalmente, aunque las condiciones de goce y el goce último, hay algo fijo, lo que se llama el hueso en un análisis, que eso es inmodificable, ¿no? Pero en el campo del amor sí que hay mutaciones importantes en un análisis. ¿Más preguntas? Vale, sí, Rosa, hay una palabra pedida de Carolina Salinas, de Alicante. Caro, ¿abres tú tu micrófono? ¿Ahora? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, gracias. Gracias Valencia también por esta invitación. Gracias Carolina. Tenía mucha curiosidad de ver cómo salía esto. Yo tenía una pregunta de otra pareja, que además es la pareja analista-analizante, y en los tiempos actuales, ¿no? Es decir, porque pensaba en esto de la conectividad, de la manera en que hoy se plantean estos objetos, pero claro, nos ha tocado vivir esta pandemia y creo que hay un desafío, no sé, yo por lo menos me lo puse a reflexionar en este último tiempo con respecto a los psicoanalistas, ¿no? Es decir, de qué se trata el desafío del encuadre este nuevo que se puede llegar a plantear en hacer las consultas por Skype, online. Yo quería saber qué piensas tú, qué es lo que se puede llegar a ver con esto, ¿no? Es otra manera de estar, por supuesto, no hay presencia, seguramente lo conversábamos el otro día con colegas, hay un momento de la transferencia en que se puede hacer, hay en otros que no, pero bueno, creo que es un desafío importante con respecto a un nuevo encuadre, a un real impuesto, no sé, era una reflexión, pero me gustaría saber cuál es tu orientación. Bueno, es interesante porque llevamos dirimiendo este asunto bastante tiempo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y de pronto los acontecimientos se nos echan encima y ya no hay mucho que dirimir, hay que actuar y entonces cada uno se las arregla como pueda, pero yo claramente no abandono a mis pacientes y el hecho de que no nos podamos ver en los cuerpos no significa que los que quieran podemos seguir manteniendo
la relación analítica por los medios digitales. Yo lo estoy haciendo, no lo voy a negar. Sé que algunos no lo recomiendan en absoluto. Pero además, es decir, más allá de que se imponen los tiempos, yo creo que si lo llevamos al tema teórico incluso, ¿no? A conceptual, cuando hablamos de la presencia del analista y del cuerpo del analista que tiene que alojar el objeto pulsional para el analizante y encarnarlo, y que no solamente es tiresias, sino que además hace falta que tenga mamas y todas esas cosas que hemos dicho ya cientos de veces, ¿no? Con respecto a la transferencia. Pero claro, si pensamos que encarnamos el objeto de la pulsión y uno de los objetos de la pulsión es la voz, pues la voz forma parte del cuerpo. Es decir, del cuerpo que nosotros hablamos es de un cuerpo fragmentado pulsional, no hablamos de cuerpos, no hablamos de la imagen, está el cuerpo imaginario, pero si de eso se trata, por eso inventa Freud el diván, ¿no? Justamente para eludir la parte más imaginaria del cuerpo. Y entonces, cuando hablamos de la presencia del analista, la presencia del analista no es esa imagen amable que nos consuela, sino que es angustiante. La presencia del analista, cuando se habla de que es la transferencia en su plano más real, produce la angustia, porque pone en juego la pulsión. Y entonces, digamos que no es, que en ese sentido, ahí se ponen en juego los objetos de la pulsión, de los cuales uno es la voz. Así que yo creo que incluso desde ese punto de vista podríamos decir que hasta qué punto eso no sigue en juego en los encuentros por teléfono o por Skype o lo que sea. Gustavo de Sal hizo un artículo sobre la película Her, que está colgado, no me acuerdo dónde, pero supongo que en algún blog lo podéis encontrar, donde él, frente a otros colegas que planteaban que, no sé si recordáis la película Her, con Joaquín Phoenix, que tiene una aplicación de una voz femenina, elige una voz que es nada menos que la de Scarlett Johansson, y que le acompaña todo el tiempo y de la que se enamora perdidamente. Es más, cuando la voz está, no es más que una máquina, es una aplicación, no hay una persona detrás de esa voz siquiera, pero cuando se le ofrece la posibilidad de mandar una mujer de carne y hueso en la que se encarnaría para que pueda tocarla y tener relaciones, a él no le interesa para nada esa mujer que... Entonces, otros colegas decían, bueno, esta película es el índice de la época actual donde se sustraen los cuerpos en el encuentro, y entonces efectivamente lo que se hace es hurtar los cuerpos del encuentro. No digo que no, pero lo que plantea Gustavo, y me parece interesante, es que eso es, o sea, que ese amor es tan amor como cualquier otro que convocase un cuerpo entero, digamos, por la voz, precisamente por la voz, como el índice del cuerpo. Gracias, Rosa. Recojo la última pregunta, ¿vale? Es que, claro, el problema de esto es que no se cierran las puertas, entonces se puede. Claro. María Hernández, que tenía una pregunta. María. Hola. Ahí está. Rosa, hola. Buenas. Sí, María, te estamos escuchando, ¿eh? Hola. Bueno, he hecho la pregunta justo antes de que hablaste de la pulsión y de que hablaste de la voz, que hablaste del cuerpo, porque mi pregunta es esa. Es dónde queda en estas relaciones que muchas veces se pueden eternizar en mensajes escritos, con lo cual mucho más pensados, donde parece que el inconsciente lo puedes modular mejor, ¿no? Y también un poco como una especie de amor cortés, ¿no? Es como si, no sé si estamos siendo muy modernos o a lo mejor muy antiguos. Y ver dónde quedaba esa pulsión, ¿no? Dónde quedaba el cuerpo, dónde quedaba la voz, dónde queda la mirada, dónde queda el gesto, porque
es verdad que en estas historias muchísima gente se puede quedar en ellas de una forma como si fuese el amor cortés, ¿no? Entonces, hay amor, pero si ya de por sí no hay relación sexual, aquí ya te pueden morir, claro. Entonces, era un poco, al hilo de lo que estabas contando, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿No? Y sí. Bueno, es verdad que el amor cortés era tal como lo plantea Lacan, era una estrategia, ¿no?, para hacer existir la relación sexual. O sea, precisamente para decir, no es que no haya, sino que es inalcanzable, está en otra posición, en otro nivel, y entonces me voy a dedicar a cultivar las palabras, los poemas de amor. Había cortes de amor donde el trovador tenía que decir las más bellas palabras, porque si no, eso no era amor cortés. O sea, el amor cortés no es estar idealizando una mujer, sino es hacer poesía con eso, ¿no? Entonces era una estrategia muy sofisticada para hacer existir la relación sexual, en el sentido de no poner la prueba, y al no poner la prueba, pues plantear que no es que sea imposible, sino que hay un obstáculo, el que quiera que sea, que lo impide. Entonces, ahora es del mismo orden, no creo que llegue a esa altura, la verdad. Me parece un poco más, no sé, me parece un poco más chato el asunto actual. Me parece que hay un hurtar los cuerpos también, porque es verdad, por lo que decía en una parte de la conferencia, ¿no?, que se pretenden las cosas lo más ligera posibles, lo más sin consecuencias posible.